Muy buenos días. Desde el Comité Operativo de Emergencia de la provincia de Jujuy se habilita este espacio televisivo de educación para la salud para poder acercarnos a vos y poder sacarte todas las dudas respecto de esta situación epidemiológica que estamos atravesando respecto del coronavirus. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Omar Gutiérrez. Él es coordinador general del COE, médico infectólogo, especialista en infectología, director provincial de Sanidad, Fellowship en Medicina Tropical de la Universidad de Kon Kaen de Tailandia, Fellowship en la Universidad Poitiers de Francia. Doctor Omar Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente. Muchas gracias en primer lugar, el agradecimiento hacia todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos estar en su casa, por permitirnos ser parte de este grupo que estamos tratando de armar entre todos los jujeños para hacerle frente a esta situación. Estamos ante una situación problemática, estamos ante un problema de gran envergadura, que es una enfermedad que en este momento está produciendo problemas en el mundo. Hablamos del coronavirus. En este sentido, desde el gobierno de la provincia de Jujuy estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para poder llevarle a la gente seguridad, para poder brindarle tranquilidad, para poder brindarle lo mejor de lo que tenemos entre todos los jujeños. El gobierno de Jujuy en este sentido no está solo, está acompañado por la gente, está acompañado por aquellas personas que tienen compromiso con la salud pública. Hemos logrado comprometer y lograr este acompañamiento de toda la sociedad científica, de los médicos, de las instituciones privadas que nos acompañan, para poder hacer esto, para poder brindar y trabajar en un Jujuy más seguro. En este sentido, como parte de una estrategia que ya habíamos anunciado previamente, estamos tratando de llegar con información a la casa de la gente. Tratamos de llegar con información hacia el habitante de Jujuy. Y en este sentido, los docentes de la provincia juegan un rol muy protagónico, un rol muy importante, y hacia ellos también aprovecho para hacer un llamado a fin de que podamos entre todos utilizar las herramientas propias que le permite su capacidad técnica para ya no pensar solamente en nuestros niños, sino pensar que esta epidemia, este problema global, nos impone el desafío de trabajar en la reeducación. Vamos a ir viendo a lo largo de toda esta presentación y este diálogo que vamos a tener que necesitamos el compromiso de todos y que necesitamos cambiar conductas. Esto ya no se trata de un problema del sistema de salud, no se trata de un problema de un médico ni de una enfermera. Tenemos que cambiar hábitos, cosas tan sencillas como estas. Uno está acostumbrado instintivamente, en forma refleja, a hacer cosas que hacemos habitualmente. Y hoy tenemos que empezar a pensar que llevarnos las manos hacia los ojos, llevarnos las manos a la nariz, toser y taparnos con las manos, pueden llegar a ser peligrosas, pueden llegar a ser problemáticas y tenemos que ir cambiándolas. Al igual que eso, vamos a entrar en una etapa en la cual tenemos que cambiar hábitos de vida que van a impactar profundamente en nuestra forma de relacionarnos. Esta enfermedad nos va a obligar a plantear el distanciamiento social, que no quiere decir que vayamos a tener distanciamiento emocional. Tenemos que estar un poquito más distantes, a 1 metro si es posible, uno de otro cuando hacemos una fila, por ejemplo, cuando estamos por comprar algo. Y eso no tiene que implicar que tenemos que deshumanizarnos, no tiene que implicar que tenemos que dejar de ser un pueblo activo, que se siente que tiene identidad. Y en ese sentido, vamos a ir viendo todas las recomendaciones que corresponden, no a lo largo de esta presentación nada más, sino a lo largo de todo el proceso que ha preparado el Ministerio de Educación de la provincia, tanto para sus docentes como para los alumnos y para la población en general. Como les dije, el llamado a los docentes ya no es solamente para pensar en la educación de los niños, sino pensar en la reeducación de toda la sociedad. Empezamos un poco pensando ¿de qué se trata esto del coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? Si habláramos en general, tendríamos que hablar de los coronavirus, que son un grupo, una familia de virus, de microorganismos, de gérmenes. El nombre es indistinto. Simplemente
son agentes que han estado con nosotros acompañándonos a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de prácticamente toda la humanidad y conocidos por la ciencia, por las ciencias médicas también de hace mucho tiempo. Pero esta familia, al igual que muchas familias, tiene desigualdades, no todos son iguales. Tenemos en la familia un hijo que es más alto, otro que es un poquito más bajo, uno que tiene el pelo un poco más claro, el otro más oscuro, uno que le gusta el fútbol y otro que no quiere saber nada y se quiere quedar a leer en la casa. Con esta familia de coronavirus es la misma situación. La mayoría de ellos son inofensivos. La gran mayoría de los coronavirus en general son inofensivos, no pasa nada. Quizás uno de tantos resfríos que hayamos tenido haya sido por un coronavirus. Pero dentro de esta familia, de tanto en tanto, surge uno nuevo, uno que tiene identidad propia, uno que ya no lo podemos considerar como simplemente uno más. Esto nos ha pasado a lo largo de la historia, digamos, en la historia reciente de la medicina, en dos oportunidades, y se han producido problemas con uno que se llamaba MERS en algún momento y uno que se llamaba SARS en algún momento. Y ahora aparece uno nuevo, que no es el mismo, ya no es el que causa el resfrío común, ya no es el que es inofensivo, ya es otro que es más peligroso. Esto se origina en China puntualmente, y fíjense lo que implica el tiempo que transcurre desde que se inició hasta ahora, el 31 de diciembre del 2019. Hace apenas un corto tiempo, llevamos apenas 3 meses con este problema. Esto a nosotros nos está diciendo cosas, nos está diciendo que no estamos ante un problema sencillo, porque esta enfermedad está cambiando muchas cosas a nivel mundial y también está cambiando el entendimiento que tenemos nosotros de los procesos epidemiológicos, nos está planteando un desafío a los especialistas. Es un hito dentro de lo que es la historia de la medicina, que una enfermedad que emergió hace tan poquitito en este momento ya esté provocando un problema a nivel mundial. Este progreso ha sido muy, pero muy rápido. Ahí, en ese día, a fines de diciembre del año 2019, prácticamente entrando ya en este 2020, en la República Popular de China, particularmente dentro de China, en una provincia que se llama Hubei y en un pueblo dentro de eso que se llama Wuhan, los médicos notaron un tipo de enfermedad que les llamó la atención. Gente que iba a la consulta con problemas respiratorios, dificultad para respirar, fiebre, algunos otros síntomas más, y les llamó mucho la atención. Muchos de ellos hicieron cuadros leves, pero otros hicieron cuadros graves. Eso les llamó mucho la atención y se plantearon si estaban o no ante una situación nueva. Y en tan poco tiempo como 10 días después, logra el sistema sanitario chino identificar que se trataba de una nueva enfermedad, distinta totalmente de todas las que se habían presentado anteriormente y que era producida por este virus nuevo dentro de la familia de coronavirus. Por esa razón, a partir de ahí lo empezamos a llamar nuevo coronavirus. ¿Por qué coronavirus? Si nosotros vemos, mientras yo voy hablando, por ahí se van pasando algunas imágenes para que ustedes vayan viendo y no hagamos esto tan aburrido, van a ver entre unas de esas algunas fotos que son de microscopía electrónica y van a poder ver que el aspecto que tiene el virus cuando uno lo ve mediante estas técnicas es como una esfera, es una cosa redonda y que a la vuelta tiene rodeándolo una serie de proteínas. Eso que está rodeándolo le da ese aspecto de una coronita. Por esa razón a estos virus les suelen llamar coronavirus, es la razón del nombre. Pero hay otros virus también que tienen un aspecto similar y que sin embargo tienen otro nombre propio por otra razón. A partir de ahí es cuando nosotros hablamos de estos coronavirus y particularmente de este que les comenté. La evolución ha sido rápida. En muy poco tiempo y a pesar de todos los esfuerzos que hizo el gobierno chino para tratar de detener esta infección, ustedes deben haber conocido, se deben haber informado de todas las medidas que tomó el gobierno chino, muchas de ellas muy pero muy extremas, algunas de ellas impracticables en un proceso democrático como el que vivimos nosotros. A pesar de todo esto, rápidamente el coronavirus atravesó las barreras de China y llegó a algunos países de Asia, como es el caso de Japón, como es el caso de Vietnam, como es el caso de algunos otros lugares.
y posteriormente se fue diseminando al resto del mundo. Una de las cosas que sucedió, por ejemplo, que puso a la Argentina, a todos los argentinos en alerta, fue cuando llegó a Europa, cuando llegó a Italia. Eso despertó en ese momento el alerta de todo el mundo y particularmente nosotros porque tenemos muchos lazos familiares o lazos de tipo cultural con Italia, con España, con estos países. Desde la provincia de Jujuy, a partir de notar nosotros que estábamos ante un problema que potencialmente podía impactar en nuestros ciudadanos, en nuestros habitantes, hemos empezado a tomar acciones ya en esa época. Ya llevamos mucho tiempo nosotros trabajando en la preparación de la respuesta del momento que vivimos hoy. Hoy día estamos ante una pandemia. Pandemia es un término que se utiliza cuando una enfermedad involucra ya a todo el mundo, a todo el planeta. Ya no hablamos de una región ni un país, hablamos que esto atravesó prácticamente todas las fronteras y es un problema global. Nosotros tenemos que entender desde el punto de vista epidemiológico, no solamente esto de pandemia y epidemia, sino un concepto que tenemos que ir incorporando que son los momentos epidemiológicos, es decir, instantes distintos en los cuales la enfermedad va progresando, porque de acuerdo a esos momentos epidemiológicos son las medidas que nosotros vamos a ir tomando. Como yo les conté, habíamos empezado a trabajar ya hace mucho tiempo atrás, cuando esto todavía estaba localizado en China, cuando todavía no había llegado a Europa. Y en ese momento empezamos a hacer la preparación de nuestro sistema de salud para los primeros casos que estimábamos que iban a llegar y que iban a estar en relación a gente que visitó países extranjeros, porque en esa etapa epidemiológica todavía no teníamos dentro de la República Argentina ningún caso y esa etapa es en la cual nos encontramos parcialmente hoy. Estamos en esa zona en la cual ahora ya tenemos casos dentro de la Argentina, pero todavía no está diseminado dentro de toda la población. Entonces, hablamos de distintos momentos epidemiológicos. Las medidas que nosotros tenemos que adoptar cuando esto está localizado en China no son las mismas que vamos a tomar cuando esto ya llega al continente americano o cuando ya llegó a Argentina o cuando ya llegó a Jujuy. Son distintas medidas y por esa razón, a medida que esto va avanzando, es muy pero muy posible que muchas medidas se vayan endureciendo y que vayan apareciendo medidas que impacten en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social. Y eso también lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir conociendo. Ustedes ya lo han sentido en sus casas. La gente ya no puede agruparse en grandes conglomeraciones porque vamos preparándonos para lo que se viene. Nosotros estamos en una etapa que se llama etapa de contención, es decir, tratar de limitar lo más posible a que el coronavirus se mantenga fuera de nuestra frontera, fuera de nuestros territorios. Así que se hace un esfuerzo colectivo tratando de hacer esto, de que no entre. Pero no podemos quedarnos pensando que no va a entrar, tenemos que prepararnos para manejarnos cuando esto ya esté aquí. Y eso implica cambios de hábito de vida y cambios de conducta muy importantes, como les dije recién, hasta el hecho de salir o no salir a la calle o cómo hacer una fila en un lugar en el cual uno va a ir a comprar algo. Ese tipo de cosas requieren tiempo, requieren preparación, requieren conocimiento. No se pueden hacer de un momento para otro y no se pueden bajar mediante una orden. Requieren esto, el diálogo, requieren que ustedes tengan información, que transformemos el miedo o el pánico en información responsable para tomar acciones. Si nosotros esperamos a ya tener el problema instalado y diseminado, vamos a entrar en pánico y no tiene que ser así. Todo lo que nosotros hagamos ahora es lo que va a impactar el día de mañana para que estemos mejor. ¿Cómo se transmite el coronavirus? ¿Cómo tenemos que pensar en esto? Entre las cosas que se han estudiado y que se conocen claramente hasta ahora, la principal vía de transmisión, y hasta ahora no se han demostrado otras que se puedan tener en cuenta, es cuando una persona enferma elimina al hablar o al toser estos virus, estas partículas pequeñitas, unas gotitas en las cuales está el virus adentro. Cuando uno tose, las gotas que forma son gruesas, son gotas pesadas, no caen más allá de 1 metro de distancia.
y en eso se diferencia de otras enfermedades en las cuales uno las puede eliminar hacia el ambiente mediante la respiración, al toser o al hablar, pero que quedan flotando durante mucho tiempo y que una corriente de viento las puede transportar más lejos. En este caso no. Hay que saber que estas gotas no caen más allá de 1 metro de distancia y eso nos va dando la pauta a nosotros de qué medidas podemos tomar el día de mañana para protegernos. No se transmite mediante objetos en general, salvo cuando uno está enfermo y ha tocado algo reciente. Y eso también es importante saber y eso está en relación a lo que les dije hace un rato. Nosotros tosemos, ¿no? El virus queda en nuestras manos, queda en las superficies y eso después nosotros nos llevamos a la cara, tocamos nuestra boca, tocamos nuestros ojos y ahí también puede entrar el virus. Por lo tanto, otra manera de protegernos va a estar en relación a las medidas relacionadas con la higiene. ¿Qué es lo que produce el coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus y cómo lo podemos identificar? Uno de los principales síntomas que tenemos que tener en cuenta es la fiebre. La presencia de fiebre está y estuvo en lo que se estudió hasta ahora en la gran mayoría de los casos. Puede haber algún caso sin fiebre, pero la gran mayoría de los casos hasta el momento, más del 98% tienen como síntoma importante la fiebre. Y esta fiebre va acompañada de síntomas respiratorios. Le llamamos síntomas respiratorios a todos aquellos que involucran el aparato respiratorio que tenemos nosotros, tanto de la parte de arriba, la boca, la nariz, la tráquea, y la parte de abajo donde están los pulmones. Entonces, si nosotros tenemos tos, si a nosotros nos duele la garganta, si tenemos moco que nos sale, aunque es lo menos frecuente, podemos pensar en este tema. Y si nosotros tenemos dificultad para respirar, también podemos ir pensando en coronavirus. De todas formas, como yo les dije recién, hay que pensar en momentos epidemiológicos. En este momento, para pensar en coronavirus no alcanza con esos síntomas. Porque si yo no viajé a ningún lugar, no estuve en contacto con nadie que tenga coronavirus y tengo fiebre y me duele la garganta, lo más probable es que tenga una angina. Puedo tener una angina común, una angina bacteriana, pero con seguridad hoy no voy a tener coronavirus. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que existe algo que se llaman definiciones de caso sospechoso. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué es coronavirus y qué no es coronavirus? Esa es una información que nosotros manejamos desde el sector de la salud y que continuamente se va actualizando según la nueva información disponible y según los distintos momentos que yo les conté y las barreras que se van atravesando y flanqueando. En este momento, para que nosotros pensemos en una sospecha de coronavirus, necesitamos que esta persona haya viajado a una lista de países que nosotros tenemos y que haya vuelto en menos de 14 días. Es decir, que hace 14 días, dentro de ese periodo de 14 días, haya estado en China, Japón, Corea, Irán, Europa o Estados Unidos. Esos son los parámetros por el momento. El día de mañana eso puede variar conforme esto se expanda a otros territorios, pero al día de hoy esa es la definición. Por lo tanto, alguien que recientemente viene de Chile y tiene fiebre o le duele la garganta, por el momento no es sospechoso de coronavirus. Tiene otra cosa, pero no es coronavirus. Por lo tanto, también es importante que no trabajar para evitar la xenofobia, evitar la discriminación. No tomemos conductas que sean dañinas ni para nosotros ni para otras personas. Eso es un llamado a la reflexión para que sepamos todos qué es, qué no es coronavirus y cómo vamos a tratar a las otras personas con las cuales nos relacionamos. También dentro de esa definición de caso, por el momento, está la posibilidad de que uno haya estado en contacto con alguien que tiene coronavirus. Pero no es el hecho de haber estado en contacto con un chino, con un italiano o con una persona de nacionalidad francesa, sino con alguien que tiene coronavirus o que se sospecha que tiene coronavirus, no simplemente una persona de otra nacionalidad.
Eso es importante porque si no vamos a ir hacia la discriminación, hacia el maltrato, hacia la xenofobia, y eso tampoco está bien. Cuando nosotros tengamos la información del cambio de la definición, cuando haya evidencia científica de que se ha cambiado este aspecto, lo vamos a comunicar inmediatamente al personal de salud y a la población en general, para que sepan y puedan estar seguros. Esto va de la mano de los viajeros, va de la mano de los viajes. Tenemos que saber cómo nos vamos a manejar con el tema de los viajes. En primer lugar, yo les recomiendo a la gente que no viaje a ningún área que esté afectada en este momento por coronavirus. Extrememos los cuidados. Si tenemos un viaje programado a Europa, no vayamos. Si tenemos un viaje programado a algún lugar que está afectado, no vayamos. Esto es importante para ustedes, es importante para su familia y en este momento es importante para la sociedad. Eso se llama responsabilidad civil. Tenemos que vernos en este momento como uno. Tenemos que reconocernos como un todo, ya no solamente como individuos, porque las acciones que tomemos en forma individual van a impactar en toda nuestra sociedad. Por esa razón, el tema de la responsabilidad. Y si sabemos nosotros que hay países en los cuales hay circulación de coronavirus, la primera medida es no ir hacia allá. ¿Qué pasa si una persona ya se encuentra en uno de esos lugares y vuelve para acá, a nuestro territorio? Por el solo hecho de haber estado en un país que tiene coronavirus y volver, no implica necesariamente que esa persona tiene coronavirus. Quizás esa persona estuvo encerrada dentro de un hotel, tuvo poco contacto, quizás utilizaba muy bien el lavado de manos, utilizaba alcohol en gel o agua y jabón, quizás seguía todas las recomendaciones que nosotros le estamos dando a la población hoy, quizás no tuvo contacto con nadie que tenga coronavirus. Entonces, en primera instancia es un viajero que retorna de ese lugar. Pero en este momento los viajeros que vienen de esos lugares, por más que no tengan coronavirus, nosotros hemos implementado medidas de resguardo. Esas personas tienen que quedarse en cuarentena en sus domicilios por 14 días. Eso es el aislamiento de la persona, la cuarentena de la persona. Quedarse en su casa durante 14 días, que es un periodo muy prudente de observación. Eso se comunica a la autoridad sanitaria y si después de cumplido esos 14 días esa persona no tiene ningún síntoma, no presenta ni fiebre, ni tos, ni dificultad para respirar, como dijimos, esa persona no tiene coronavirus. Nos podemos quedar seguros, nos podemos quedar tranquilos y ya puede retornar a sus actividades habituales. Eso es importante que lo sepan porque nosotros, desde el Ministerio de Salud, en conjunto con todas las demás fuerzas de la provincia, tenemos muchas personas que se encuentran en seguimiento. Las tenemos en su casa y las vamos controlando. Sepan ustedes que estas personas que están en su casa y que algunas incluso las hemos tenido que custodiarlas con la fuerza pública, no son enfermos de coronavirus, son simplemente personas que han salido al exterior, han regresado y nosotros tenemos que garantizarle a los ciudadanos, a la provincia, que los vamos a tener ahí durante 14 días en su casa para no producir un problema de salud pública. Así que ahora los voy a dejar con un video. Esto es el inicio de lo que estábamos hablando. Vamos a tener muchos consejos para darle, vamos a tener mucha información para compartirle, empezando con una de las principales medidas, que es el correcto lavado de manos. Una de las medidas que vamos a mostrarles, después vamos a hablar a lo largo de otros encuentros con otros profesionales y otras personas sobre cómo cuidarnos al momento de toser, qué hacer con el tema de la distancia que hay que tener entre personas, cosas que van a ser parte de otros momentos. Pasamos en este instante, los dejamos con un video de la licenciada Jimena Tell para que nos muestre cómo es la técnica de lavado de manos. Gracias. Una de las formas de prevenir el COVID-19 es con un buen lavado de manos. Vamos a explicar la técnica. Humedecemos las manos, ambas manos. Hacemos abundante espuma entre ambas manos, dorso de la mano, palmas. Entrecruzamos los dedos
Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Limpiamos bien con movimientos de rotación cada dedo, pulgar, los otros dedos, los otros dedos. No nos olvidamos de los pulpejos de los dedos, palma de la mano, palma de la mano. No nos olvidemos las muñecas también. Abrimos la canilla, enjuagamos. Secamos. No debemos olvidar que los anillos también son portadores de gérmenes, por lo tanto debemos lavarlos. Manos limpias. Bueno, acabamos de ver en este instante cómo se realiza la técnica de lavado de manos. Sobre eso les hago una aclaración. La técnica de lavado de manos se puede hacer de diferentes maneras. Nosotros hemos visto una. Seguramente después les vamos a ir mostrando otras. Esta es una técnica que se llama de arrastre porque utiliza el agua para arrastrar la suciedad de las manos. Y es útil sobre todo cuando nosotros tenemos las manos visiblemente sucias. Pero es útil también en todo momento. No es que el alcohol en gel es la única forma de lavarse las manos. El agua y el jabón es una técnica muy válida. Y como les mencioné recién, también está la posibilidad del alcohol en gel, que lo veremos en otro momento, y la posibilidad de utilizar el alcohol de 70 grados, la solución de alcohol, solución hidroalcohólica, que es el alcohol líquido, que también sirve para poder lavarse las manos adecuadamente. Así que eso lo vamos a ir viendo. Lo otro tiene que ver con lo que les dije recién, aparte de los hábitos de la tos, toser en el ángulo del codo, lavarse las manos seguido con agua y con jabón, tratar de mantener los ambientes ventilados. No hay que ir a la escuela ni al trabajo si uno está enfermo. Eso es importante, eso lo tienen que saber. Si nosotros estamos planteando estas medidas de prevención, una de esas es ella. Eso es importante para los chicos en la escuela, siempre hablamos de escuela segura, y también del trabajo por el tema del trabajo seguro. Así que son cosas que tenemos que pensar. Otra de las cosas que vamos a ir incorporando tiene que ver con el distanciamiento social. En este momento nosotros estamos planteando el mensaje quédate en casa. Una de las mejores formas de prevenir esto es quedarnos en nuestras casas, tratar de salir lo menos posible, tratar de no hacer cosas que no necesitamos hacer, no exponernos nosotros a la posibilidad de adquirir el coronavirus. Por lo tanto, minimizar todas las tareas que podamos realizar y de esa forma quedarnos en la casa, organizarnos en la casa para poder realizar tareas del trabajo ahí en la casa, organizar nuestra vida y nuestras cosas para que nos podamos quedar en nuestros domicilios. No salir hoy es la mejor opción y eso lo estamos trabajando porque nos va a llevar tiempo. En este momento lo podemos hacer, lo podemos trabajar, podemos indicar, podemos sugerir. Vamos a llegar a un punto en el cual eso no va a ser opcional. Ojalá que no sea así, que esta epidemia no llegue hasta acá, hasta nuestra provincia, pero si eso llega vamos a tomar otras medidas. Para despedirme quisiera mencionarles el hecho, trayendo lo que les dije al principio, de que estamos unidos tratando de brindarles lo mejor posible para todos los habitantes de la provincia de Jujuy. En este momento estamos trabajando activamente, no solamente el gobierno de la provincia, sino todas las personas que colaboran y que son parte, junto con el gobierno de la provincia, para poder abordar esta situación. Acá se acabó el público y el privado. Para mencionarles nada más, para que lo tengan en cuenta y como ejemplo de lo que está sucediendo, los sanatorios, las clínicas privadas en este momento están a disposición del Ministerio de Salud y estamos trabajando en conjunto, en todos los aspectos. Y el llamado también para ustedes es unirse, trabajemos en conjunto, seamos uno, que esa es la mejor estrategia. Gracias. Una de las formas de prevenir el COVID-19 es con un buen lavado de manos. Vamos a explicar la técnica. Humedecemos las manos, ambas manos.
Hacemos abundante espuma entre ambas manos, dorso de la mano, palmas. Entrecruzamos los dedos, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Limpiamos bien con movimientos de rotación cada dedo, pulgar, los otros dedos, los otros dedos. No nos olvidamos de los pulpejos de los dedos, palma de la mano, palma de la mano. No nos olvidemos las muñecas también. Abrimos la canilla, enjuagamos. Secamos. No debemos olvidar que los anillos también son portadores de gérmenes, por lo tanto, debemos lavarlos. Manos limpias.